Hola, ¿qué tal? Qué gusto dirigirme a ti nuevamente esta mañana. Yo doy gracias a Dios por tu vida y quiero animarte esta mañana a que creamos la palabra de Dios, que la vivamos y que la declaremos. Hoy, lamentablemente, mucha gente ha dejado de buscar la dirección de Dios, ha dejado de creer a la palabra que aún por años se ha estado aprendiendo, hemos estado escuchando por años. Mucha gente se está desanimando, pero mira, yo quiero decirte que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es verdadera. Y como te decía, vemos cristianos desanimados que ya no buscan la palabra, ya no se guían por la palabra, sino empiezan a buscar a otras personas queriendo escuchar otras voces, otras enseñanzas y dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios. Quiero animarte que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Por favor, vamos a Romanos capítulo 3. Mientras llegas ahí, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú has dejado tu palabra. Jesús mismo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Señor, gracias porque hoy tenemos la seguridad, la fortaleza, el ánimo, el poder a través de declarar la palabra. Yo te pido, Señor, que todos los que hemos conocido la palabra nos aferremos a ella, que no desconfiemos porque todo lo que tú has dicho, Señor, se cumplirá. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Disponemos nuestros corazones, nuestras vidas a escuchar este mensaje, tu bendita palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, hablándonos, dándonos entendimiento. Y Padre, que nunca sea parte de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer versículo 3 y versículo 4. Romanos, capítulo 3, dice así claramente. Dice el verso 3, pregunta aquí el apóstol Pablo a los romanos, pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Mi amado, hoy estamos rodeados de gente incrédula. Y aún dentro de la misma iglesia mucha gente no cree en Dios. Y es tremendo, yo no sé, a veces les digo, ¿cuál es la motivación o por qué estamos en una congregación cristiana? Y muchas veces no es la salvación, no es la comunión con Dios. Yo no sé cuántos motivos puede haber para que la gente llegue a una iglesia. A veces llegan buscando un puesto, un reconocimiento, pero mi amado, yo estoy seguro que la iglesia es para ir y conocer más de Dios. La iglesia es para fortalecer nuestra fe, para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros dentro de lo que es la congregación. Y dice por eso, Pablo pregunta, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es una buena pregunta, porque mucha gente, como te decía, ha entrado, ha servido a Dios por tiempos, pero ¿qué pasó a final de su vida, a final de su ministerio? Gente que simplemente anda de iglesia en iglesia buscando quién sabe qué cosa, porque Dios ciertamente está en todo lugar y se manifiesta donde se le reconoce, se le exalta y se le rinde todas las cosas. Entonces, aquí nos habla Pablo y nos dice que aunque estemos rodeados de gente incrédula, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Yo estoy seguro de esto, por eso dice verso 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz. La palabra veraz quiere decir aquel que lleva la verdad, aquel que es verdadero, ¿sí? Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mi amado, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar en el Dios veraz, el Dios verdadero, el Dios
todopoderoso, el Dios lleno de poder, de gracia y misericordia. Y este es el punto, como decía, muchas veces nosotros empezamos a desconfiar de la palabra, pero mira, la palabra no falla, lo que falla es, quien falla es la persona. ¿Por qué? Porque no vive en una vida de acuerdo a la palabra de Dios, pero dice claramente Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, el mejor consejo, el seguro, el verdadero, es aquel que viene de la palabra de Dios. Y obvio, pues Dios utiliza a nuestros pastores para darnos esa palabra, ¿sí? Pero es palabra que está totalmente respaldada por la Biblia. Entonces, qué importante lo que Dios está enseñando, mi amado, el consejo que necesitamos cada día, la guianza que necesitamos cada día es la de Dios. Y Dios tiene siervos y Dios, hay personas que están llenas del Espíritu Santo y son guías correctas, ¿verdad? Obviamente si alguien se ha apartado, ya no está en la palabra y ya no podemos seguirlo. Por eso Pablo dice en Romanos que aunque estemos, ¿verdad? Aunque haya muchos incrédulos alrededor nuestro, su incredulidad de ellos no anula la fidelidad de Dios. Qué bendición de esta palabra. Yo quiero decirte por qué, porque a veces pensamos, recordamos, yo me acuerdo mucho de lo que es el libro de Job. Si quieres ir para allá, acuérdate que Job era una persona temerosa de Dios. Dios presumía de Job porque Dios era un hombre fiel. Claro, Job tenía toda la bendición de Dios, era muy rico, tenía camellos, tenía asnas, tenía ovejas, tenía muchos sirvientes, tenía grandes extensiones de terreno, tenía todo y tenía una familia. Y Job era un ejemplo para nosotros, debe ser un ejemplo así como todos los héroes de la fe, pero Job tenía una gracia delante de Dios, de tal manera, como dice en el libro de Job, que un día Satanás se presentó delante de Dios y de sus hijos, y Dios, queriendo presumir de Job, le dijo a Satanás: has visto a mi siervo Job, que es un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre honesto, un hombre de verdad que transmite mi presencia. Entonces Satanás le dijo: claro, sí, él es lo que tú quieras, pero porque tú lo has protegido, has puesto un cerco de bendición. Y sí es cierto, Dios pone cerco de bendición en aquel que le teme, en aquel que le busca, en aquel que es fiel. Y entonces le dice a Dios: déjame tocarlo y verás cómo él blasfema de ti. Y yo puedo ver cómo Dios le permite, ¿verdad? Le dice: bueno, ok, tócalo, tócalo, pero no te metas con su vida. Y déjame decirte que Job amaba mucho a su familia. Él era un hombre muy honesto, pero algo hacía Job que me hace pensar que Job tenía una cierta duda de las cosas. Él tenía, ¿cómo decirlo? Un temor que pues reflejaba una cierta falta de confianza en Dios o en sus hijos. Y dice aquí en Job 1, verso 5: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, porque tenía 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, y hacían fiesta constantemente, se invitaban a comer. Y entonces dice que Job, dice, pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Hacía 10 sacrificios cada día, uno por cada uno de sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Job tenía una duda, tenía un temor. Dice aquí: porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Job tenía temor de que sus hijos se apartaran de Dios, que blasfemaran y que viniera un castigo sobre ellos. Y Job hacía todos los días sacrificio, 10 sacrificios, uno por cada uno de sus hijos constantemente. Y déjame decirte que como padres de familia, yo estoy seguro que una de nuestras preocupaciones
es la vida de nuestros hijos. Y yo creo que es correcto preocuparse, pero es mejor enseñarles quién es el camino, la verdad y la vida. Ciertamente podemos preocuparnos, pero si ellos conocen a su Dios y caminan en el camino que es Jesucristo, no tendremos mayores problemas. Y aquí es lo que vemos, que Job hablaba todos los días, hacía holocaustos, porque él tenía ese temor, esa inseguridad en sus hijos. Y dice el libro de Job, cuando puedas leerlo con calma, que estaban ahí él pues viendo esto de los sacrificios diarios, cuando de momento, ¿verdad? Llega uno de sus siervos y le dice: Job, ¿te acuerdas que tenías muchas asnas, verdad? Pues déjame decirte que tanto las asnas como los bueyes, y vinieron un grupo de gente mala y se los robó a todos. Yo escapé, ¿verdad? Pero se llevaron las asnas y los bueyes y solamente vine para avisarte. Y estaba él recibiendo esa primera mala noticia. Y entonces dice que llegó otro siervo y le dijo: Job, acuerda que tenías muchas ovejas, miles de ovejas, y tenías pastores de esas ovejas. Y ¿sabes qué? Cayó fuego del cielo y los quemó a todos. Solamente escapé yo para venir a avisarte. Fíjate qué terrible, una mala noticia y luego otra mala noticia, terribles noticias, y luego llega otro siervo de Job y le dice: Job, fíjate que pues se robaron tus camellos. Se robaron todos los miles de camellos que tenías. Llegó una banda, se los robó a todos y mataron aún a los pastores, los asesinaron. Solamente quedé yo y vine a avisarte. Fíjate qué tremendo. ¿A cuántos hemos pasado momentos así? Bueno, no así porque no tenemos esas riquezas, pero momentos donde vemos que las situaciones están mal y se agravan y se agravan y se agravan. Y Job era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, le vinieron todas estas calamidades tan fuertes, ¿verdad? Y en eso estaba Job, todavía apenas asimilando el asesinato de sus pastores, el robo de sus bueyes, sus asnas, sus camellos, ¿verdad? Y entonces llega otro y le dice: Job, ¿te acuerdas de tus hijos por los que te preocupabas? Ellos que pues hacían convivencia constante. Pues quiero decirte que vino un fuerte viento, ellos estaban en casa, la casa cayó y murieron aplastados. Qué terrible noticia sobre la vida de un hombre justo, sobre la vida de un hombre que era temeroso de Dios. Qué tremendo. Y mira, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque déjame decirte que mucha gente espera lo peor de la vida. Mucha gente vive en temor, mucha gente vive en angustia y se han olvidado que lo que acabamos de leer en Romanos, que dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aun cuando nosotros estamos, pues, ¿cómo decirlo? Como cristianos confiados en Dios, aún hay gente que tiene temores infundados. Mi amado, ciertamente la situación es terrible en México, ciertamente todo está mal, pero una cosa te digo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es el tiempo de tomarnos de la palabra de Dios, de creer lo que Dios ha dicho. No importan las circunstancias, importa quién es nuestro Dios. Por eso, como te decía, y mira, quiero que vayas al libro de Job capítulo 3, vamos al verso 25. ¿Sí? Después de esto, recuerda que Satanás vuelve otra vez delante de Dios y Dios le dice: ¿cómo ves a mi siervo Job con todo lo que le hiciste? Y todavía me es fiel. Entonces le dice: te es fiel porque no me dejas que lo toque. Déjame tocarlo en la carne y a ver si de veras te es fiel. Y Dios le permite y le viene una sarna terrible a Job, ¿verdad? Y entonces ya en el capítulo 3, verso 25, la declaración que Job dice es algo que me habla del reflejo del corazón de las personas. Muchas veces conocemos a Dios, hemos sido por años cristianos, pero aún no tenemos la plena confianza en Dios. Job dice: porque el temor que me estaba
que me espantaba, perdón, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mi amado, hoy mucha gente cristiana está viviendo en temor. Y sabes una cosa, el temor es una puerta que utiliza el diablo para traer calamidad a nuestras vidas. ¿Por qué no mejor confiar en Dios? ¿Por qué no poner todas nuestras situaciones en manos de Dios? Mi amado, esto es una demostración de falta de fe. Ciertamente pueden pasar situaciones, pueden venir calamidades, pero sabes una cosa, nuestro Dios ya ganó en la cruz. Tenemos la certeza de la vida eterna, tenemos la certeza porque aún Jesús lo dijo que es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces yo quiero animarte, mi amado, si tú tienes temor, es que ya no puedo salir, es que ya no puedo hacer esto, ve con Dios, ora con Dios, ahí rinde tu vida, llora aún delante de Dios, pero entrégale tus temores, no sea que pase como le pasó a Job, que él guardaba un temor, realmente esa preocupación de que vendrían, que podrían haber pecado sus hijos, era un temor que nunca sacó. Él era una muy buena persona, excelente persona, sin embargo tenía un ligero temor. Mi amado, es tiempo de confiar plenamente en el Señor. El temor nunca se queda de un solo tamaño, siempre va a crecer y ese espíritu de temor va a traer otros y otros temores y otras dudas. Y sabes una cosa, vamos a perder la paz, la comunión con Dios, el ánimo, la fortaleza y vamos a vivir en temor. Yo creo que no podemos vivir en temor. Dice la palabra de Dios que Dios no nos dio espíritu de temor, ¿sí? No, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero el diablo sabe que si tenemos partes de nuestro ser descubiertos, ¿verdad? Si no tenemos toda la armadura de Dios, Él va a lanzar los dardos de fuego a nuestro corazón, a nuestra mente, y donde Él pueda meter un dardo de temor, de ahí se va a agarrar. Y esto va a cundir y esto va a crecer. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo realmente lo que Dios ha dicho, ¿sí? Mira que y nos hace vivir realmente mal, realmente mal. ¿Sabes una cosa? Si tú le entregas todo a Cristo, Él toma autoridad. Él quiere cambiar nuestras cargas. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Mi amado, el temor es un demonio, o quizás muchos, pero nosotros tenemos al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y mira, quiero que vayamos por favor a el libro de Salmos. Vamos al Salmo 116, por favor. Vamos al Salmos, capítulo. Vamos al capítulo 116. El rey David vivió experiencias y situaciones muy fuertes, pero él siempre volvía a lo que es correcto, a lo que es de Dios, ¿sí? Así declara el rey David así. En el versículo 9 del Salmo 116 dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Ciertamente él había pecado, había caído, pero Dios lo restauró, Dios lo levantó, porque hubo un quebrantamiento. Y yo creo que muchos pecados empiezan precisamente con el temor a la gente, con el temor a las críticas, con el temor a muchas cosas. Pero dice aquí David que ahora él estaba convencido que caminaría delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Verso 10 declara estas palabras: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. David sabía que si nosotros declarábamos lo que creemos, las cosas cambian, las cosas cambiarían. Muchas veces, como te digo, nosotros decimos que creemos en Dios, creemos que Él es el Todopoderoso, creemos que todas las cosas se le sujetan. Pero entonces, ¿por qué tienes miedo a las personas? Mi amado, hay que tener temor reverente a Dios. A veces tenemos temor a las personas, pero no tenemos temor a Dios. Y vivimos en desánimo y vivimos en falta de confianza en Dios. Y eso es pecado también.
Y yo puedo ver cómo David decía claramente, creí, por tanto hablé. Ese es el tiempo de hablar. ¿Y a quién le tenemos que hablar? Háblale a tus temores, háblale a tus problemas, declara la palabra de Dios sobre aquello que te aqueja. Mira, vamos rápidamente al libro de Marcos, Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 23. 11:23. Dice así la palabra de Dios. Jesús habla a sus discípulos para que tengan fe en Dios. Dice aquí, vamos a ver el 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Cuando viene temor, cuando viene dudas, estamos perdiendo ya la fe en Dios. Y dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Jesús nos dice, háblale a tu problema, ordénale a tu problema, tú tienes autoridad sobre tu problema, y quizás tú tienes problemas tan grandes como un monte, pero dice el Señor y anima a sus discípulos a tener esa fe, decirle, problema, sea cual sea, enfermedad, necesidad, división en la familia, falta de economía, cualquiera que sea tu problema, dice el Señor, dile, quítate y échate en el mar. El Señor nos ha dado autoridad, y como decía aquí lo que decíamos de David, ¿verdad? Creí, por lo cual hablé. Es tiempo que hables, no te quedes callado, no te quedes temeroso, no te quedes en la duda. Segunda de Corintios 4, por favor, rápidamente, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4, versículos 13. Pablo declara exactamente lo mismo. Dice aquí, capítulo 4 de Segunda de Corintios. Vamos a ver, ¿dónde está? Ya se me perdió. Sí, Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos al versículo 13 y 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo cual está escrito. Fíjate lo que dice Pablo también. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El cristiano tiene que declarar el evangelio, tiene que predicar. Si realmente cree en Cristo, es alguien que está predicando. Si tú no estás predicando, no crees en Cristo. No tienes esa certeza, esa seguridad, y te da temor todavía lo que diga la gente, que te rechacen. Mi amado, el que cree, habla. Y no solamente habla de declarar lo que es el evangelio, sino también habla a sus problemas, a sus necesidades, o aún a las de otros. Nosotros tenemos que hablar a la enfermedad, rechazarla, decirle, sécate en el nombre de Jesús y vete de esta persona, o vete de mi cuerpo. Y es tiempo que estemos hablando conforme a la palabra de Dios. Y yo quiero decirte para final que hay tres cosas que siempre debemos considerar en cualquier problema o enfermedad. Primero, lo que nos dicen los síntomas. Muchas personas dicen, no, ya es imposible, ya no hay solución. Eso dicen los síntomas, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos ha hablado Dios y hemos escuchado por muchísimo tiempo? Y finalmente, ¿qué es lo que decimos nosotros? Mi amado, Pablo decía claramente, creí, por lo cual hablé, y hablé sin temor, hablé con poder, hablé con autoridad, porque Dios está conmigo. Entonces, si nosotros estamos pasando situaciones, vemos síntomas, mi amado, nosotros decidimos aceptar esos síntomas, o decidimos declarar sobre los síntomas la palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé. En la congregación hemos tenido muchos casos donde llega la gente a pedir oración porque su familiar ya está desahuciado, declaran que no va a salir la noche, pero decimos, gracias a Dios, la última palabra la tiene Cristo, amén. Entonces oramos, declaramos que Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Y déjame decirte, muchas veces
Dios nos ha contestado. Muchas veces al otro día dan de alta a ese enfermo. Y yo puedo ver cómo todo se basa en lo que creí y declaré. Mi amado, la palabra dice que nuestra boca tiene poder. Y utilicemos esa palabra para bendición y para declarar la palabra de Dios. Lo que usted diga es lo que va a suceder. Lo que usted tema es lo que va a suceder, sea bueno o sea malo. Entonces yo quiero animarle, crea, crea la palabra, viva la palabra, sea un ejemplo de fe, no una desgracia, sea un ejemplo de fe. Sí, las situaciones están muy feas, pero nuestro Dios sigue siendo Dios, y aunque nos rodeemos de incrédulos, nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Pues vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú transmitas esta fe en nuestros corazones y que cada uno de los que escuchamos esta palabra podamos hablar con autoridad espiritual sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre toda enfermedad, sobre todos los síntomas que podamos ver y escuchar. Tu palabra dice y nos habla diciendo que hemos creído y por lo cual hablamos, y hablamos como quien tiene autoridad, no como alguien que no conoce a Dios. Señor, te pido que la gente que escucha y que ve tome esa autoridad que Dios le ha dado desde años atrás y que se levante como un hijo de Dios que cree la palabra, que vive la palabra y que declara la palabra. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana.